funcione de la mejor manera para que no haya interrupciones. Igual no sé si usted me escuchó la oración, pero ya oré. Entonces ya estamos en la unción y ya vamos a iniciar. Y entonces quiero hoy continuar con el tema que estamos llevando y explicaba hace un momento que yo quiero pedirle algo. Los que les gusta este tema, yo sé que lo están disfrutando y hay muchos que a través de sus comentarios y todo lo que han dicho a lo largo de estas 2 noches están apasionados con el tema. Pero sé que para otros es como que ese tema no me gusta, como que no es lo correcto y creo que es donde el enemigo nos quiere mantener apartados, ¿de acuerdo? Entonces, en Hebreos hay una palabra donde dice que ya nosotros debemos ir avanzando, que ya no debemos volver otra vez a hablar del arrepentimiento y todo, no porque no sea importante, es sumamente importante, pero creo que lo que dice el apóstol es, bueno, otra vez en lo mismo cuando ya deberíamos avanzar. Es como si usted estuviera en quinto semestre de ingeniería y le estuvieran enseñando a sumar y a restar. O sea, se supone que usted en quinto semestre de ingeniería ya tiene que saber sumar y restar. Y hay momentos donde Dios nos dice, obviamente a la gente que va llegando nueva a la iglesia, les vamos a enseñar de arrepentimiento, de la salvación, de la doctrina, pero tenemos que llegar a un momento donde avancemos, porque tal vez eso es lo que no nos permite entender lo que Dios quiere. Así que le pido que permanezca allí. El primer día hablamos acerca del mal lunes, hablamos acerca de qué era el monte de gobierno y hablábamos de qué era Estado, qué era gobierno, qué era política. Y ayer hablábamos de quién estaba gobernando en ese monte y decíamos que pertenecía a los jerjeseos y que era Lucifer mismo y que su mandato estaba basado en el orgullo, en la manipulación y que por eso veíamos lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y como estamos hablando de una revolución y estamos hablando de conquista, y ahora sí para los jóvenes que entonces quieren revolucionarse, estamos hablando que una verdadera revolución es cuando nosotros nos preparamos para ir a tomar esos lugares. Era lo que decíamos ayer, de nada sirve que salgamos a protestar si no tenemos personas que vayan a colocarse en ese sitio, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos como cristianos, y quiero hacer la salvedad acá que lo hablábamos con Alejandra y lo hablábamos con Laura Flores en un comentario que ella hizo, no estamos diciendo que queremos legislar a favor de los cristianos, porque caeríamos en el mismo error que cayeran las personas que estaban antes, sino que queremos legislar o queremos tomar ese monte para que haya un bienestar, perdón, en toda la sociedad. Y tomaba yo el texto de Mateo donde dice que Dios es bueno y que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos, y que eso sería un buen ejercicio de la política en cuanto a ese monte. Así que hoy vamos a hablar de quién conquistará el monte de gobierno, y a mí me parece muy importante esta parte, y, perdón, y me parece clave lo que vamos a hablar, porque estamos diciendo, ok, queremos ir a ese monte y queremos entrar a poseerlo, ¿de acuerdo? Pero tal vez usted, y tal vez por eso no le gusta este tema, hemos tenido malas experiencias de personas que han querido entrar en política y al entrar en política, en lugar de hacer las cosas bien, como que las han hecho mal. Se han contaminado el ambiente, se han contaminado de la misma corrupción, se han contaminado en la misma ansia de poder y tal vez han dejado mal el nombre de Cristo y obviamente con eso mal a los cristianos. Pero yo quiero decirle que no quiere decir esto que claudiquemos y que no miremos ese lugar como un lugar que necesitamos conquistar, no para nosotros como personas o como individuos, no para nosotros como denominaciones de iglesia, ni no para nosotros como movimiento religioso, sino que lo debemos tomar como hijos de Dios e ir y entrar a esos lugares que Dios nos llama a conquistar, ¿de acuerdo? Por eso el texto lema que tenemos para esta semana, que es porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es para mí básico. Porque algo que tenemos que entender en ese monte, que es que por algo se les llama a ellos servidores públicos. Y un servidor público es alguien que está llamado a servir y que un énfasis en el monte de gobierno, sea en la política donde usted se encuentre, es el servicio. Por eso hoy queremos hablar de quién conquistará el monte de gobierno. Ese es nuestro título de la prédica en esta noche, ¿quién conquistará el monte de gobierno? ¿De acuerdo? Y entonces, en las cosas que hablábamos, entonces déjeme hacer un pequeño repaso para que usted entienda. Decíamos que Estado es compuesto por 4 cosas, ¿verdad? Por la población, nosotros, porque hay un territorio, ¿de acuerdo? Porque hay una identidad y porque hay un reconocimiento internacional. Eso es lo que hace un Estado. ¿Y quién compone el Estado colombiano, por ejemplo? Todos nosotros los ciudadanos colombianos que hemos nacido acá en este lugar y todos aquellos que han venido de otras nacionalidades y han pedido que se les permita ser ciudadanos colombianos, ¿de acuerdo? Eso somos el Estado de esta nación, ¿de acuerdo? Ahora, ese Estado
para que funcione bien, para que se organice bien, necesita un estado, un ente de gobierno. ¿Quién nos gobierne? ¿Quién nos diga? ¿Quién nos dirija? ¿Quién nos diga hacia dónde vamos? Y a eso es lo que se le llama gobierno. Y hablábamos de que hay tres entes de gobierno, tres ramas del gobierno. Está el poder ejecutivo, legislativo, empiezo por allí, que son los que emiten las leyes, los que nos dicen cómo vamos a convivir, de qué manera en las diferentes áreas, ¿verdad? Leyes políticas, leyes de educación, leyes de salubridad. Hablaba César que estaba ese día, leyes de Estado y leyes constitucionales. Hablamos acerca del ejecutivo, que son los llamados a cumplir las leyes, el presidente, los alcaldes, los gobernadores, a ejecutar desarrollos, planes de gobierno a partir de esas normas que se nos dan. Y está el poder judicial, que es el que se encarga de hacer que las leyes se cumplan, que las cosas se cumplan como se ha establecido de acuerdo a lo que le estaba dicho. Hay una carta magna que es la Constitución, que nos cubre a todos, nos legisla a todos, en la que encontramos no solamente nuestros derechos, sino también encontramos nuestros deberes como ciudadanos. Pero ayer hablábamos y decíamos que ese monte de gobierno lamentablemente está contaminado, y decíamos que así como Apolión gobernaba o gobierna en los medios de comunicación, decíamos que este monte es tan determinante, porque el monte de gobierno determina las leyes, determina los pensamientos, determina la conducción que se le da a una nación o a una ciudad, de acuerdo a la esfera de autoridad que tenga el político que estemos hablando. Entonces, en ese contexto, no dije los políticos, ¿quiénes son? Los que nosotros elegimos para que nos gobiernen. De acuerdo a eso, entonces va a tomar influencia, y es algo bien importante, porque entonces muchas veces nos quejamos o salimos a protestar, no nos gusta lo que nos imponen, no nos gusta lo que nos proponen, no nos gusta lo que nos dicen, pero fue porque tal vez anterior no tuvimos la precaución de hacer las cosas de acuerdo a lo que nos habían dicho, no tuvimos la precaución de entrar a elegir de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Entendiendo eso, entonces decíamos que si es Lucifer mismo el que gobierna en la esfera de gobierno, el que está allí en ese lugar, pues resulta que es muy, muy tenaz, porque resulta que es un contraste completo entre el gobierno de Dios y el gobierno del diablo. Alejandra decía, creo que el primer día en sus charlas, en sus mensajes de chat, decía que la política rige todo porque habla de las relaciones sociales, ¿de acuerdo? Y cuando Jesús vino, el Rey de Reyes, es el texto que vinamos de entrada, dice que Él vino no para ser servido, sino para servir. Así que el reino de Dios, conforme a lo que lo ha concebido Dios, es un reino donde hay humildad y donde hay servicio. Pero el gobierno, conforme a Lucifer, es un gobierno que se ejerce por la manipulación y por el orgullo. Así que son dos cosas totalmente contrarias, y allí es donde Dios quiere que nosotros estemos, porque nos quejamos, no nos gusta, protestamos, no nos sentimos representados muchas veces, pero no entendemos que es porque no hemos ejercido nuestro derecho en cuanto a la elección, ¿de acuerdo? Por eso entrar en este monte, más que una decisión personal, diría yo, es mi concepto, tiene que ser más un llamado que venga de parte de Dios. Yo lo elevo a llamado. ¿Por qué? Porque es un lugar muy fuerte. Yo tengo una frase que yo escucho siempre y no la he querido decir acá a las cámaras porque me parece muy fuerte, pero la voy a decir no como mía, sino como la he escuchado. Y muchas veces hablan del gobierno como una cueva de ratas, y uno dice, wow, espere, la expresión es muy fuerte, es muy, muy peyorativa para estas personas, pero resulta que las personas que las tildan de esa manera es porque ven que hay corrupción, que hay componendas, que hay alianzas, que no hay sinceridad, que hay corrupción, que hay un montón de cosas en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien cristiano, si alguien con la luz de Cristo va a entrar en ese lugar a colocar en evidencia las tinieblas, pues tiene que ser alguien que esté muy fortalecido en Dios por dos razones. La primera, o porque va a ser atacado de frente, eso lo dijimos anoche, y entonces va a venir a recibir toda clase de amenazas, de cosas erradas. Me acuerdo en este momento, jóvenes no se acuerdan, pero tal vez los viejitos sí se acuerdan conmigo, 1982 creo que era, fue nombrado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ¿de acuerdo? Y este ministro decidió hacerle la guerra frontal
al narcotráfico, ¿de acuerdo? Y resulta que en esa época Pablo Escobar había entrado al gobierno, imagínense la joyita en el gobierno. Y recuerdo que antes de ser asesinado, a él trataron de atacarlo difamándolo. Y entonces por allá metieron un cheque por debajo de cuerda diciendo que una persona de mala reputación estaba financiando cosas que él estaba haciendo, ¿de acuerdo? Entonces así es como actúa el enemigo, de la manera de difamarnos. Si no puede hacerlo, entonces va a querer llevarnos a ser parte de, nos va a dar parte de la tajada para que nosotros caigamos en esa parte. Entonces, en ese delito, por decir algo. Si nosotros, como cristianos, las personas que son llamadas, estoy hablando de los que son llamados, no tienen claro quién es Dios en su vida, no tienen claro sus principios, no tienen claro a lo que Dios los ha llamado, puede que salgan quemados de ese lugar. Y no estoy hablando de quemados porque no pasen las elecciones, sino estoy hablando de quemados porque los maltraten, porque los hieran o porque los contaminen. Así que tiene que ver con un llamado, pero sí tiene que ver con algo que tiene que ver con el apostolado. Entonces todos conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces estaban los apóstoles, Dios los dejó, todo lo que hicieron, pero Judas salió de la esfera porque traicionó al Señor, porque se ahorcó. Bueno, todos conocemos la historia. Y yo pienso que aunque en Hechos 2 nos habla acerca del sucesor de Judas, que ellos lo eligieron, creo que el verdadero sucesor de Judas es Pablo. Y Pablo, Dios lo encuentra en el camino y él mismo se presenta como que el último, como un abortivo que fue llamado. Pero en el llamamiento de Pablo hay algo que me llama la atención. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente: el Señor le dijo, está hablando se me olvidó el nombre, a este hombre que fue a hablar con Pablo, se me olvidó el nombre en este momento, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Está hablándole a este hombre que vaya y hable con Pablo. Él tiene temor porque Pablo es un líder religioso, es Saulo de Tarso, es aquel que persigue a los cristianos, pero le está diciendo, vaya y hable con él porque este instrumento me es escogido, y dice, para estar entre los gentiles, entre sus hermanos los judíos y entre los reyes. Y yo veo que este texto expresa 3 lugares de influencia que iba a tener Pablo como apóstol. Iba a tener influencia dentro de sus hermanos los judíos, iba a tener influencia dentro de los gobernantes, reyes y personas que estaban allí, iba a tener influencia sobre los gentiles. Así que su apostolado es algo que le da un manto, una cobertura especial para ir a influir en medio de la sociedad. Es más, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, hay una historia donde él tiene la oportunidad de hablar con Félix. Félix es un gobernante, y Félix al final le dice, por poquito y me convence. Y Pablo le dice, bueno, pues la verdad yo no estaba apostando si lo convencía o no, sino me hubiera gustado que usted hubiera aceptado a Cristo. ¿De acuerdo? Y dice cómo lo colocó en lugares de renombre, en lugares de posición, de autoridad. ¿De acuerdo? Entonces el texto expresa ese lugar. Y entonces en Efesios capítulo 4 versículo 11, quiero leérselo para entrarlo en el contexto, dice, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como yo siempre lo he entendido, como siempre me lo han hablado, apóstol es aquel que tiene casi que todos los ministerios, es una persona que tiene mucha autoridad, una gran unción, toca todos los ministerios, toca el profeta, toca el evangelista, toca el pastor, toca el maestro, ¿de acuerdo? Pueden fungir como cualquiera de ellos, como profeta, como evangelista, pastor o maestro, y es una persona reconocida sobre la iglesia, ¿de acuerdo? Ese es el apostolado. Después nos hablan de que hay un profeta, que es el que indica el camino, que hay un evangelista, que es el que sobresale, que hay un pastor, que es el que está con la iglesia, y que hay un maestro, que es el que enseña. Ahora, entendiendo esto, acá yo voy otra vez a la diferencia que nosotros tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, solamente hay un evangelio, pero nosotros nos quedamos resumidos en el evangelio de salvación y pensábamos que solamente eso aplicaba para dentro de la iglesia. Y resulta que hay ministerios que van afuera. Entonces, hace 8 días yo les hablaba de cómo los evangelistas deberían estar en los medios de comunicación y deberían ser los los pregoneros de buenas noticias, los que deberían hablar las noticias, que si tenían que hablar noticias malas, tenían que hablar noticias malas, pero con el sello de la redención, con el sello de que hay un Dios que nos quiere salvar, que nos quiere bendecir, que nos quiere levantar. Eso deberían hacer los evangelistas. Pero ahora, hablando del monte de gobierno y entendiendo lo delicado que es este gobierno,
Ahí deberíamos de pensar en que los apóstoles deberían estar en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo miramos desde el punto espiritual y pensábamos que el apóstol solamente era para la iglesia, fundar más iglesias, levantar nuevos ministros, y nunca lo vimos como una persona representativa. Hay un hombre que yo reconozco acá en Bogotá, sí creo que es en Colombia, pero pues está acá en Bogotá, y es el pastor Héctor Pardo. Entonces la iglesia del pastor Héctor Pardo no es como la iglesia del lugar de su presencia, no es como la iglesia del pastor Eduardo Cañas, no es como la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, que son de miles de personas. Es una iglesia grande, yo calculo que una iglesia de 2.000, 3.000 personas tal vez. Pero yo reconozco que el pastor Héctor Pardo en Colombia es un apóstol. Y este apóstol obviamente tiene influencia sobre muchos de nosotros los pastores, porque incluyéndome a mí, le creemos, escuchamos lo que él dice, podemos pedir consejo de él. Pero resulta que este hombre también tiene influencia en las ramas del poder. Entonces él entra a palacio, él habla con el presidente, habla con ministros, él habla con personas de gobierno. Y entonces yo veo que su apostolado no se aplica solamente a la iglesia, sino que él va a ramas de gobierno y tiene la autoridad de hablar. Bueno, ¿y qué hace un apóstol hablando con un gobernante? Bueno, pues creo que tiene mucho que hablar. Creo que tiene mucho que decir. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, tuvimos, ya usted ha escuchado esto, la personalidad jurídica y que fue legal, pero resulta que una de los instrumentos que Dios usó es porque en el Ministerio del Interior, que es la que regula sobre las iglesias, colocaron a una persona cristiana, es la doctora Lorena Ríos, y con ella pudimos obtener. Así que qué importante tener en los lugares de gobierno a las personas. No, eso no importa. No, sí importa. Sí importa, porque si no tuviéramos esas personas que nos representaran, hasta poquito nos cierran las iglesias. Nos pueden decir, no creemos en Dios en esta nación, así que no hay permiso para las iglesias. Podría suceder eso. Ay, pastor, usted es exagerado. No, no soy exagerado. El ladrón vino a destruir. Y tal vez la oración es importante, el ayuno es importante, la prédica de la palabra es importante, pero también es importante que entendamos que necesitamos personas en lugares de gobierno, o necesitamos apóstoles que puedan estar aconsejando a las personas que están en el gobierno. Así que es desde ahí donde yo quiero que usted lo entienda, porque entonces son las personas que van a estar en ese lugar, ¿de acuerdo? Pero es importante entender que cuando hablamos de un apóstol, estamos hablando de alguien que es llamado por Dios y no autonombrado. Y acá pues obviamente tenemos que hablar de lo que está pasando en la iglesia, porque en la iglesia hay momentos como difíciles, y entonces como por temporadas hay como modas. Entonces hace en los años 70 estaba Billy Graham en furor, y entonces la moda era que todo el mundo era evangelista. Y después salieron los profetas y la moda era que todo el mundo era profeta. Y hoy en día hay una moda que es que todo el mundo sea apóstol. Y bueno, voy a mencionarlo acá, pero por ejemplo, yo admiro que Giovanni Di Betta, espero que nos esté viendo, pero que Giovanni Di Betta esté en el Señor y esté caminando en el Señor. Porque resulta que un mal llamado apóstol es el que lleva con él un proceso de 45 años jurídico, en procesos de tierras y de un montón de cosas, ¿de acuerdo? Es más, nosotros hablamos con la persona y esta persona no quiso conciliar, no quiso entrar en un ambiente de honestidad. Me dio risa porque yo los acompañé a los Di Betta a un proceso, ¿cómo se llama esto? A una conciliación. Y resulta que la persona les dijo, ¿cómo así? O sea, ustedes son cristianos y en estas no pueden con Cristo solucionarlo. Y estábamos hablando de un apóstol, ¿de acuerdo? Entonces, no es ese tipo de apóstol lo que queremos, porque no es ese apóstol que saca la tarjeta. O sea, no hay ningún problema. Yo puedo mandar timbrar tarjetas y decir el apóstol Giovanni Guevara, y suena bonito. Pero es que el apostolado no es algo que yo escojo. El apostolado es algo que Dios da. Entonces, por tener apóstoles que no son llamados por Dios, sino son autonombrados, es que a veces nosotros como iglesia somos tenidos en mal concepto, porque esos mal llamados apóstoles son los que nos dejan a nosotros en ridículo frente a instituciones, y no solamente ridículo, sino que a veces hacen cosas que son bochornosas. Ahora, cómo yo diferencio entre un apóstol llamado por Dios y un apóstol que se autonombró a sí mismo? Bueno, creo que tiene que ver con lo que hablamos ayer. El gobierno de Cristo es un gobierno que se radica en la humildad y en el servicio. Y el gobierno de Lucifer es uno que se sustenta en la manipulación y en y el orgullo.
Y creo que Laura Flores escribía ayer y decía que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí está. Conozca a alguien que se pegue tanto el título. Usted siempre me ha escuchado que nosotros tenemos ministerios dados por Dios. Yo tengo el ministerio del pastor. Ok, gloria a Dios. Y me siento feliz de serlo. Pero yo necesito entender el pastorado como una función y no como un título. Porque yo podría estar acá diciendo, bueno, soy el pastor. Tengo la palabra para la iglesia y todos ustedes me tienen que obedecer. Y creo que no es lo que Dios quiere, sino que mi función de pastor es más el de enseñar, más el de estar, más el de acompañar, más el de colocarme como un servidor, porque todo en esas relaciones personales que tenemos, esas relaciones de comunidades, se radican en el servicio. Y si yo no lo entiendo desde el servicio, si un apóstol no lo entiende desde el servicio, pues creo que está grave en su concepción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miramos a los primeros apóstoles, por ejemplo, porque hoy ¿por qué la gente se puede autodenominar apóstol? Porque tiene carisma, porque ha fundado un montón de iglesias, porque tiene un canal de televisión, entonces yo ya podría ser apóstol porque tengo un canal de YouTube. Resulta que no, eso no es. Porque no es de capacidades humanas. El apostolado no viene de capacidad humana, viene de un llamado de Dios, y es importante entenderlo. Entonces, cuando yo miro los primeros apóstoles, los 12 apóstoles que tuvo Jesús, pues ninguno de ellos era youtuber. Ninguno de ellos era del mejor carisma. Pedrito era como medio atravesado, era un pescador. Había un tipo que se llamaba el Celote y era como medio revolucionario. Y había un Mateo que era cobrador de impuestos y era tenido como ladrón por el pueblo, ¿de acuerdo? Así que no eran personas de influencia, pero fueron llamados por Dios. Escúcheme, recuerda que en Marcos capítulo 3 creo que dice que Jesús pasó la noche entera orando, y dice, y después de que oró, ni siquiera Jesús dijo no, dijo, él oró al Padre, y después de que el Padre le confirmó, dijo, y llamó a 12, a los que él quiso, de acuerdo a un llamado. Pero no eran los más experimentados. Tengo un libro en mi biblioteca que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y habla acerca de los 12 apóstoles. Y resulta que ese libro me llama la atención porque una psicólogo de estos que hace un test de evaluación para los empleados de una compañía, entonces tomó lo que estaba en la Biblia y empezó a hacerle un test, de acuerdo a lo que leía en la Biblia, a cada uno de ellos, y sabe que todos se rajaron. Solo hubo uno que medio pasó, uno que era como medio apto para el cargo, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Así que nos lleva esto a entender que el apostolado y es más, el ministerio no es tanto por capacidad humana, sino es por llamamiento de Dios. O sea que usted está diciendo que Dios va a llamar a ignorantes al monte de gobierno. No, seguramente va a llamar a gente preparada, pero gente preparada que va a tener un corazón humilde y un corazón sujeto delante de Dios, que era lo que hablábamos ayer al final. Necesitamos hombres que realmente quieran tener la santidad como su forma de vida. Recuerda que fue el último punto de ayer. Entonces la santidad es lo que marcará la esencia para que pueda ejercer. ¿Cómo le demuestro esto? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29. Primera de Corintios 1 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Así que está diciendo que Dios llamó de lo incógnito. Y entonces me encanta esta frase, porque Dios, escúcheme, Dios deposita su gloria en vasijas frágiles de barro, para que la gloria siempre sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que busca el Señor, ¿de acuerdo? La mejor manera de entenderlo es Jesús de Nazaret. Jesús, Dios mismo, hecho hombre, pudo haber escogido nacer en una cuna de oro. Pudo haber escogido nacer en la casa de un sumo sacerdote. Pudo haber escogido nacer en la casa de un emperador, de un rey. Pero él escogió nacer en un humilde pesebre, con una humilde mujer. Porque tal vez allí se esconden los mejores tesoros de Dios. Se esconde lo mejor. Así, una profesora de filosofía a mí en 10º grado me enseñó una frase que jamás se me olvidó. Y ella decía: los vasos, los tarros vacíos suenan mucho.
Los tarros vacíos suenan mucho. Entonces creo que cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, no es tanto la bulla que hagamos, no es tanto la tarjeta que presentemos, no es tanto el procurar que la gente, pero reconózcame que soy apóstol, o reconózcame que soy pastor, o reconózcame que... No, usted no tiene que pedir ningún reconocimiento. Es más, entre más anónimo usted sea, mejor. Usted lo que tiene que tener es comunión con Dios y entender que ha recibido un llamado de Él. Y esta para mí es la parte importante. Entonces, muchos de los que dicen ser apóstoles en realidad no lo son. Y hay muchos que siendo apóstoles ni tienen idea que lo son. Y creo que me quedo más bien con la segunda parte, porque cuando les he dicho esto muchas veces, es mejor cuando yo ejerzo una función y no cuando quiero exhibir un título. Entonces cuando quiero exhibir el título es que soy pastor, oíste, soy pastor, por favor, me llamas pastor. No, ese no es el asunto. El asunto es que yo entienda para qué Dios me hizo pastor y que lo pueda ejercer. Ahora, cuando hablamos del apostolado y estamos hablando del monte de gobierno, lo mejor no es que alguien ande mostrando tarjetas diciendo soy apóstol, sino lo mejor es que alguien tenga la unción de apóstol y pueda entrar a esos lugares donde tal vez muchos no entraríamos. Me acuerdo acá otra vez de Paola Vaquero, cuando una vez le dije, tal vez tú tienes la capacidad de entrar y de estar en lugares donde yo no puedo estar, porque tal vez un pastor no va a ser bien visto, porque tal vez una persona que promueve su religión no va a ser, pero tú por la posición, por la esfera en la que estás, lo vas a poder lograr, ¿de acuerdo? Y acá quiero hacer otro recorderis de cosas que les he enseñado. Primero, todo es espiritual, o sea, no podemos decir que lo espiritual es ir los domingos a la iglesia, estar los miércoles en servicio, estar en las noches en la oración y mandar los diezmos, eso es lo espiritual, y el resto todo es secular. No existe eso. Tú eres espiritual 100%. Cuando enseñamos de que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, enseñamos que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un alma y estamos contenidos en un cuerpo. Lo que pasa es que no percibimos lo espiritual y por eso pasa esto, pero tú eres espiritual en tu relación matrimonial, tú eres espiritual en tu relación con tus hijos, tú eres espiritual en tu desarrollo de tu trabajo, donde estés trabajando, tú eres espiritual cuando estás estudiando, tú eres espiritual cuando estás en un tiempo de recreación con tu familia, tú eres espiritual en todo lugar y en todo momento, eso tienes que entenderlo. Y en segundo lugar, hablando de eso, entonces decíamos que sí, claro, yo anhelo que un día en la iglesia, que crezcamos y que en la iglesia, yo anhelo tener gente que está en la iglesia trabajando conmigo. Yo no anhelo estar siempre yo frente a la cámara, ni anhelo hacerlo todo yo. Es más, hoy les voy a contar algo. Hay unas personas, no sé si ya terminarían, pero voy a decirle que Marco Antonio, que Lucy Huesa, que Esperanza Huesa, que Saturia y que Álvaro Marín, si no se han conectado, tienen una razón de ser. Ellos en este momento están recibiendo una capacitación de bioseguridad para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estamos personas que están tomando otros roles, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando vino David? Que yo decía que, por ejemplo, David y Mateo están en la parte de comunicaciones y todo esto, y yo voy a confiar en ellos en eso. Jamás se me ocurriría decirle a Lucy, venga y me ayuda usted con la cámara, porque Lucy no tiene ni idea de eso. Pero cuando vi lo de bioseguridad sí pensé en ellos porque creo que son las personas que van a encargarse, ¿de acuerdo? Entonces cada uno, de acuerdo al don, de acuerdo al talento, va desarrollando un ministerio dentro de la iglesia. Y acá nos habla de que si no todos vamos a estar en la iglesia, donde usted quiere que esté, va a ejercer ese ministerio. Y tal vez el 3% estaremos en la iglesia, pero tal vez el 97% estaremos en el monte de la familia, en el monte de la economía, en el monte del gobierno, en el monte de los medios de comunicación, en el monte del entretenimiento, porque es necesario en el monte de la familia que estemos en otros lugares, que sí, obviamente nos congregamos como una comunidad, somos una iglesia, estamos pastoreados, todo lo que usted quiera, pero que vamos a estar en otros lugares desarrollando el ministerio que nosotros estamos llamados a desarrollar, ¿de acuerdo? Y con este preámbulo voy a mi primer punto. Y mi primer punto en esta noche es que Jesús es el modelo de un apóstol. Si nosotros estamos diciendo que los apóstoles tienen que estar en el monte de gobierno, tenemos que entender cuál es el modelo, y el mejor modelo es Jesús como apóstol. Y usted tal vez está diciendo, pero Jesús apóstol, si Jesús es Dios. Bueno, pero es que Jesús, cuando uno mira los evangelios, Jesús se muestra en tres funciones: rey, sacerdote y profeta. Esos son los tres. Pero él, o sea, rey, sacerdote y profeta, eso fue Jesús. Jesús fue, en la historia del Antiguo Testamento,
Había gente que desarrollaba su rol como sacerdote, su rol como profeta o su rol como rey. Todo tiene que ver con gobierno y eran personas esenciales. Había gente que tenía dos roles, pero nunca los tres. El único que tuvo los tres fue Jesús. Pero además de esto, Jesús fue apóstol. Bueno, ¿y usted por qué dice que es apóstol? ¿Cómo sabe que fue apóstol? Bueno, sencillo, porque la palabra lo dice. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que el primer apóstol fue Jesús. El primer apóstol que encontramos en el Nuevo Testamento fue Jesús, ¿de acuerdo? Recuerde, es que voy a decirle algo para que no se enrede, pero recuerde que en el Antiguo Testamento no había apóstoles, no había evangelistas, no había profetas, no había pastores como los conocemos, pero sí había ejercer un ministerio dado por Dios, y lo voy a explicar en un momento. Pero volvamos a Jesús. ¿Por qué Jesús era apóstol? Porque resulta que Jesús, donde quería que iba, él conmocionaba. Yo no sé si usted ha leído, pero seguramente sí. Pero en los evangelios, cuando multiplicó los panes y los peces, pues resulta que no eran 3 o 4 o 5 que estaban escuchándolo. Dice que eran solamente 5,000 hombres, sin contar niños ni contar mujeres. Así que uno podría presumir que más o menos entre 15 y 20,000 personas estaban ese día escuchándolo. O sea, alguien que sin tener las redes sociales que tenemos ahora o los medios de comunicación que tenemos ahora, podía conmocionar una ciudad a tal punto que 20,000 personas lo siguieran, era alguien que realmente impactaba. Era alguien que realmente tenía algo. Entonces la gente, cuando sabían que Jesús llegaba, quería escucharlo, quería ir, quería alcanzarlo, quería estar a su lado, quería saber qué era lo que tenía este hombre para hablar. Pero no solamente la gente común y corriente, los que eran de gobierno también lo reconocían. Lo reconocían para bien o lo reconocían para mal. Unos lo reconocían para bien, como por ejemplo el centurión que dijo: quiero que sanes a mi hija, no, a mi siervo, perdón, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, y entendió la autoridad. ¿Recuerdan? Entonces la persona de autoridad que reconocía, o había otras autoridades que querían apresarlo, querían llevarlo a un juicio por quererse presentar como rey, pero generaba una expectativa, generaba un ambiente. Pero no solamente en la gente que lo seguía, no solamente en las autoridades, sino generaba un ambiente en lo espiritual. Entonces recuerdan la legión de demonios que fue mandada a los cerdos, porque cuando llegó Jesús se manifestaba. Yo no sé si usted ha leído, pero decía: que tienen contra nosotros, Hijo de Dios, has venido. Y todo el mundo, o todas las legiones espirituales, el ambiente espiritual era transformado. Eso es el apostolado de Jesús. O sea que me habla que un apóstol no solamente tiene influencia en su pequeña comunidad de iglesia, como la puede tener un pastor, sino que un apóstol tiene influencia en algo más amplio: una ciudad, una nación, un continente, un país, ¿de acuerdo? Entonces yo conozco, estaba hablando del pastor Héctor Pardo, y tal vez yo lo reconozco en Colombia, pero hay un hombre que yo conozco, me encanta, Paola Vaquero ha estado conmigo en conferencias con él, se llama Vishal Mangalwadi, es un indio, y el tipo tiene él habla de todos esos temas. No los habla tan desmenuzado como lo hago yo, lo habla más profundo, más denso, pero es tremendo, es delicioso escuchar a este tipo, y tiene influencia en continentes. Hay gente que lo reconoce en diferentes lugares, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de ese apostolado que tenía Jesús y que era reconocido. Ahora, no solamente era reconocido, sino que su ministerio era seguido por milagros, por señales, por cosas sobrenaturales. Multiplicó el pan, calmó la tempestad, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. O sea, las cosas que hizo Jesús que eran sobrenaturales. Así que esa es la calidad. Por eso estoy hablando de que alguien que entre al monte de gobierno tiene que tener la unción apostólica sobre su vida. Tiene que tener este poder que Dios da, porque no es fácil a lo que se va a enfrentar. Cuando los apóstoles, los que Jesús escogió, recuerdan Marcos allá en el monte que escogió a 12, dice que cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ellos mismos recibieron esto porque, si usted ha leído, a donde quiera que ellos iban, había una conmoción, ¿de acuerdo? Entonces estos apóstoles al principio fueron como medio cobardes, se quedaron solamente en Jerusalén y se predicaban unos a otros y hablaban unos a otros, impartían el Espíritu Santo unos a otros, pero viene Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban, el primer mártir, y dice después del capítulo 7 que ellos se esparcieron por diferentes lugares, y donde quiera que iban
donde quiera que iban, léase Hechos de los Apóstoles desde esta conmovisión, y usted va a entender que ellos, por el poder del Espíritu Santo, ciudad donde llegaban, ciudad que revolucionaba. Usted siempre me ha escuchado hablar, que me encanta el versículo que dice, y aquellos que trastornan el mundo también han llegado acá. Apóstoles. Apóstoles que tenían influencia en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces allí donde gobierna Lucifer, también necesitamos hombres que tengan ese apostolado, pero escúcheme, ese apostolado no desde el título, porque ahí es donde fracasamos. Imagínense, si yo soy apóstol por el título, si yo soy apóstol porque muestro la tarjetica, si yo soy apóstol porque tengo una emisora de radio, un programa de televisión, y llego a Lucifer donde le gusta endulzarme el oído para aumentar mi orgullo y todo, pues seguramente voy a fracasar. Seguramente no voy a cumplir el propósito de Dios. Por eso no necesitamos a alguien que tenga el título, sino que tenga la unción, que tenga el llamado de Dios para ejercer en ese lugar y para entrar a gobernar, ¿de acuerdo? Para ser un asesor, para ser una persona que aconseje. Qué bueno poder tener políticos, aconsejarle, qué bueno tener personas de influencia donde podamos aconsejar, ¿de acuerdo? Entonces yo conozco iglesias en Bogotá donde van coroneles, donde van generales, donde van ministros, donde van personas de influencia, y son personas que tienen que ser aconsejadas, ¿de acuerdo? Y esa labor la hace un apóstol. Pero esto me lleva a mí a mi segundo punto. Y mi segundo punto es que Dios está buscando entonces apóstoles. Y aquí voy a decir algo que va a ser como sale en la herida, pero lo tengo que decir porque Dios me pidió que lo dijera. Dios está buscando apóstoles, hombres o mujeres. Porque tenemos una cosa donde tal cosa, donde será que sí, será que las mujeres, y entonces vamos a la Biblia y buscamos e investigamos. Entonces escúcheme, hay algo que Dios nos dio y es al hombre que somos cabeza. Entonces Dios te llamó a ti varón como cabeza, me llamó a mí varón como cabeza de mi hogar. Pero a la hora del ministerio, Él puede usar tanto a hombres como mujeres. ¿De acuerdo? En la Biblia también encontramos mujeres que ejercieron ministerios dados por Dios. Obviamente la mayoría son hombres, pero no quiere decir que Dios sea machista, porque Dios dice la palabra en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, no es un llamado a que las mujeres ahora se subleven y le digan a su esposo, si ves, si ves, no. En el hogar, Dios ha colocado una autoridad que se llama el esposo. Y la esposa sabia debe sujetarse a su esposo. Eso lo hablamos hace unas semanas y decíamos que el esposo que entiende esta palabra es un esposo que provee, un esposo que cuida, un esposo que bendice, un esposo que proyecta, un esposo que levanta, y que la mujer que lo entiende también es una mujer que se sujeta porque sabe que lo que su esposo le está pidiendo, le está colocando, son cosas que son para su bienestar, para su cuidado. Cuando yo lo entiendo así, es una bendición, ¿de acuerdo? Pero eso no implica que no podamos tener ministerios tanto de hombres como de mujeres, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Porque Dios capacita, porque Dios levanta, porque Dios bendice. Y estos apóstoles que Dios levanta van a poder trabajar directa o indirectamente en el monte de gobierno. ¿Cómo sería trabajar indirectamente? ¿De qué manera se trabajaría indirectamente? Yo lo entiendo cuando una persona asesora, cuando una persona es consejero, cuando una persona está allí para guiar. Entonces el gobernante, el alcalde, el presidente, el concejal, el senador llama a alguien y le dice, tengo una decisión difícil que tomar, ahí esta situación, ahí otra situación, ¿qué dice Dios? ¿Qué tal cosa? Y usted con la unción de apostólica de Dios a través del Espíritu Santo le puede dar su dirección. Eso sería en la forma indirecta, pero yo creo que ese apostolado también se da de forma directa. Y acá es donde yo le decía, no quiero que se me enrede, porque en el Antiguo Testamento no había apóstoles, pero yo creo que Daniel fue un apóstol en el monte de gobierno. Yo creo que José fue un apóstol en el monte de gobierno. Yo creo que Esther, mujer, fue apóstol en el monte de gobierno. ¿Por qué? Porque Daniel cuando son llevados a la dispersión, entonces resulta que este hombre, Nabucodonosor, quiere cambiarle a Daniel su identidad total, quiere anularlo en su identidad. Quiere cambiarle su forma de hablar, su forma de comer, sus culturas, su costumbre, su forma de recrearse, quiere cambiarle todo. Usted conoce, Daniel decide no contaminarse ni con la comida, ni con la cultura del rey. Y entonces Dios permite que el jefe del restaurante no lo obligue a comer la comida del rey. Y dice que después de 10 días no se halló a un hombre más sabio que a Daniel y a sus amigos.
Pero la palabra sigue diciendo que los colocaron sobre gobernantes, pero Daniel empieza a ejercer cargos y colocan 3 supervisores sobre el gobierno y a él lo colocan en ese lugar de preeminencia. Hubo trampas sobre el gobierno, hubo trampas que quisieron hacer claudicar a Daniel, hacerlo o fallar en su fe o hacerlo matar por su fe. Entonces es cuando dicen, vamos a promulgar una ley para que nadie bendiga ni adore a otro Dios que no sea nuestro rey. Y el rey, feliz, le doraron la píldora, él firma el decreto, sin saber que era Daniel el que estaban buscando la cabeza. Él amaba a Daniel. Daniel no hace caso al decreto. Daniel hace ¿cómo se llama esto? Una desobediencia civil. Dice, no, yo tengo mi Dios, yo voy a adorar a Dios. Y por eso lo mandan al foso de los leones. Dice que el rey al siguiente día, compungido en su corazón, va a buscarlo. Daniel sale vivo y el rey hace que se promulgue una ley donde diga, oiga, no hay otro como el Dios de Daniel. Es el Dios verdadero, ¿de acuerdo? Ahora, este hombre que resiste está ejerciendo una labor apostólica en el monte de gobierno. Yo no veo a Daniel predicando en la sinagoga, yo no veo a Daniel llevándole a la gente diciéndoles, no importa que estemos acá un día, nos vamos para el cielo. No, Daniel ejerce un gobierno y seguramente en el ejercicio de su gobierno tiene una forma de guardar, de cuidar, de proteger a su pueblo, pero también legisla para todo el pueblo de Babilonia y después de los caldeos. Eso es lo que hace Daniel. Cuando José es colocado en el lugar de preeminencia, en el lugar cuando José es un tipo de Cristo y cuando el faraón le dice, solamente yo estaré por encima de ti en el trono, es una tipología de Cristo, resulta que él tiene autoridad y como decía Laura ayer, entonces él pudo tomar y administrar toda la abundancia que hubo durante 7 años para bendecir a todos. Bendijo al pueblo de Dios, claro, era el propósito de Dios, era que su pueblo no se extinguiera, porque en el fondo siempre Dios va a buscar guardar a los suyos. Pero José permitió que la riqueza que había en Egipto alcanzara a todo el mundo, bendijera a todo el mundo, ¿de acuerdo? Esther, ¿por qué hablo de Esther? Usted dirá, pues si Esther empezó en un reality, allá cuando hicieron el reality de belleza para ver cuál era la esposa del rey, sí, obviamente empezó así, pero si usted lee la historia, hay un hombre malo, Asuero, está Mardoqueo, este hombre tiene bronca contra Mardoqueo, tienen bronca contra los judíos, los quiere destruir. Esta bronca contra los judíos no es de ahora, ha sido toda la historia porque es el pueblo de Dios, porque todo lo que sea de Dios, el enemigo lo detesta y el enemigo quiere eliminarlo. Yo quiero que usted entienda eso. Entonces cuando viene esta situación con Mardoqueo y pues sucede esto, recuerdan que Esther entra al patio del rey y con el susto de que si el rey no le extiende su cetro pueda morir. Pero cuando entra, entonces logra convencer al rey y logra que sea un reconocimiento y salvar al pueblo. Ella ejerció como apóstol en el monte de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces Dios utiliza a quien quiere. Mardoqueo, ¿qué le dice a la reina Esther? Le dice, pues mija, usted verá si calla. Si usted calla, Dios levantará a otro. Pero ciertamente usted y su familia perecerán, porque le está diciendo, Dios lo llamó para eso. Entonces Dios no se puso a pensar, ¿será que es hombre, será que es mujer? No, Dios coloca a quien quiere, donde quiere, cuando quiere. Mujeres, no estoy diciendo que entonces se subleven, no, Dios mantiene sus principios. La cabeza del hogar es el hombre y vamos a honrar a los hombres, vamos a respetarlos y hombres vamos a ejercer dentro del hogar la bendición. Pero no quiere decir que no podamos apoyar el ministerio. En Colombia hay un ministerio que bueno, voy a hablar de una mujer que para mí podría ser apóstol en Colombia. Se llama Inna de Suárez, tremenda mujer. Una mujer que tiene palabra, que cuando ella es invitada a una iglesia llena lugares enteros. Es una mujer reconocida. Pero tuve la oportunidad de conocerla en su hogar. Y en su hogar es una mujer que honra a su esposo, que bendice a su esposo y que ocupa su lugar. No dice, no, es que soy la predicadora. Usted, no. Ella en su hogar ejerce, ¿sí me entiende? Entonces a veces tenemos unos prejuicios en nuestra cabeza que no nos dejan avanzar, así que Dios nos lleva a eso. Y sí, le estoy demostrando que Dios quiere que nosotros estemos en el monte de gobierno. Ahora, debemos tener en primer lugar cuidado de no cometer los errores del pasado, porque sin decir nombres, porque no se trata de colocar en la palestra pública a nadie, sí hemos tenido hombres que supuestamente son hombres de Dios, que han ido al consejo, que han ido a la cámara, que han ido al senado, que han ido y han dejado el nombre de Cristo por el suelo, porque se han contaminado de lo que Lucifer gobierna allí, corrupción, manipulación, envidia, todo lo que hay allí, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que nosotros claudiquemos. En la reunión que les dije que estaban ahorita Esperanza, Lucy, Saturia, Álvaro, Marquito, es dirigida por el partido de los cristianos Justa y Libre, ¿de acuerdo? Y no estoy haciendo política, gracias a Dios no estamos en elecciones,
Pero yo tengo que reconocer que, por ejemplo, el pastor John Milton Rodríguez de Cali, en el Senado, ha hecho una labor titánica por guardar a los cristianos. Que los concejales lo han hecho. Hoy miércoles a las 7 de la mañana se canceló, pero teníamos una reunión urgentísima. Tengo un asesor que me ayuda y me dijo, no, ya no hay necesidad que vaya, pero resulta que esa reunión urgentísima era porque nuestra alcaldesa quería prohibir a las iglesias que fueran a hacer las programaciones la grabación de sus servicios en las iglesias. Iba a montar un montón de cosas para esto y ellos tuvieron que alegar que era inconstitucional. La reunión era porque querían preguntarnos a los pastores que qué hacíamos, pero ayer pudieron demostrar que ese decreto que ella quería promulgar era anticonstitucional y se echó por el piso. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos personas de gobierno en ese monte, personas temerosas de Dios? ¿Sí me entiende? Entonces, en las malas experiencias del pasado no quiere decir que vamos a claudicar. Necesitamos como pastores, es mi responsabilidad como pastor. Si yo veo en la iglesia personas que tienen ese talante, cuidarlas, proyectarlas, formarlas, bendecirlas para que tengan el temor de Dios en lo que Dios quiere que se haga. ¿De acuerdo? Entonces, hoy necesitamos entonces verdaderos apóstoles. ¿Por qué hoy verdaderos apóstoles? Yo les he hablado en otras ocasiones de Isaías 2:2 y se lo repito. Isaías 2:2 dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Yo creo que este es el tiempo. Yo creo que estamos viviendo ese tiempo donde la iglesia tiene que emerger. En la reunión estaba el pastor John Milton, dio un saludo en la reunión que teníamos y llegó y dijo, bueno, y es necesario que volvamos a las iglesias y vamos a volver y vamos a tener nuestros cultos, pero algo tiene que pasar con nosotros. Vamos a dejar nuestras tonterías, vamos a dejar nuestras envidias, vamos a dejar nuestras peleas y nos vamos a levantar como la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Lo que hemos hablado. Vamos a quitarnos a Egipto del corazón y vamos realmente a entrar a conquistar los montes. Y eso es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia, es el llamado que Dios te está haciendo a ti donde quiera que estés. Y si tú no estás llamado a ese monte, sí seguramente conoces a alguien que está llamado a ese monte. Y antes de empezar a criticar, a decir que no sé qué, vamos a apoyar y vamos a ir en la bendición de Dios, no confundiendo el servicio del domingo con política, porque no es eso. La iglesia es la iglesia, el culto al Señor es el culto al Señor, pero sí tenemos que entender que hay otras áreas donde nos tenemos que mover para ir y caminar en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, esos apóstoles que van a estar allí no son personas que tengan afán de protagonismo, sino el deseo de cumplir con una misión. ¿Y cuál misión? Los principios de Dios. Porque esperamos que estas personas, de nada serviría nombrar un cristiano que fuera al monte de gobierno y le dijeran, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Sí, me parece que es una opción. No, espere, ¿cómo así? No serviría. Tiene que tener claro sus principios, tiene que tener claro lo que él tiene como fundamento en su vida para que haga valer los derechos. Para eso es un político, para que tome los derechos pues en este caso podríamos decir que nuestra comunidad, pero yo diría que más que nuestra comunidad son los principios de Dios. Son los principios que están establecidos en su palabra y que Dios nos llama a legislar, ¿de acuerdo? Así que para mí es importante. Pero viene mi tercer punto. Y mi tercer punto es listo, ok, si vamos a tener apóstoles que vayan a esos lugares, ¿qué van a hacer? Y hay 5 áreas de trabajo para una verdadera revolución. Hay 5 áreas de trabajo para una verdadera revolución. Y acá yo quiero recordarles otra vez, más que una confesión de fe, que es donde nos quedamos en el Evangelio de Salvación. Entonces vamos a hacer la oración de fe, vamos a reconocer que somos pecadores, vamos a pedir a Dios que nos limpie del pecado y que nos lleve al cielo. Amén por eso, amén, gloria a Dios por eso. Cada persona que se convierte, esta mañana tenía la clase con la prima de Yanni en Australia. Si me está viendo Julie o si me vas a ver, un saludo muy especial. Pero yo escuchaba a esta mujer y yo me impresionaba de lo que Dios está haciendo en el corazón de esta persona. Yo me impresionaba cómo está enamorada de Dios, cómo quiere cambiar y cómo Dios ha venido sanando su vida y cómo no es solamente ella con aspavientos de que está, sino que ella misma me decía, la gente en la calle, los compañeros de trabajo, mi esposo, todo el mundo me ha dicho que nota algo raro en mí. Y eso no es sino la evidencia de que Dios está cambiando su vida, ¿de acuerdo? Porque he entrado en Dios. Me decía esto que me parecía, es más, me sentía yo cacheteado por ella, pero me decía entendido el poder de la oración. No quiero dejar de orar. Yo quiero decirle que hoy tuvimos clase, en el horario de ella, tuvimos clase como hasta la 1 de la mañana, hora de ella.
Y a la hora de la mañana me dijo, no, no, ya me toca porque mañana a las 5:30 me tengo que levantar a orar porque no quiero dejar de orar. Y ella ha encontrado el poder de la oración. Y a veces nosotros como cristianos dejamos ese poder. Así que no es así que es importante esa confesión de fe. Pero no nos podemos quedar solamente en la confesión de fe, sino tenemos que entender cuáles son los principios del reino. Si queremos gente en el gobierno, gente que esté en el gobierno, tiene que entender los principios del reino. ¿Sabe por qué? Porque en el gobierno se dictan políticas. Políticas que van a legislar sobre la nación. Y si esas políticas son contrarias a los principios de Dios, esas políticas no son las que Dios quiere. Iba a decir que no son las que no nos sirven, pero más allá que nos sirvan o no nos sirvan, quiero decir que no glorifican a Dios, porque el asunto no es nuestro, recuerden que no somos el centro, sino que el centro es Dios, entonces que no glorifican a Dios. Y en ese sentido, entonces es entender esos principios del reino, y yo preparé un cuadrito, y en ese cuadrito coloqué algo así que las áreas, y entonces tienen que ver con algo que hablábamos ayer, y entonces tenemos que entender que no podemos apoyar acciones que perjudiquen a Israel. Ya lo voy a explicar en detalle, pero solamente le muestro el cuadro. No podemos apoyar acciones para que destruir la siguiente generación, el aborto y todo lo que se sabe. No podemos apoyar acciones que perjudiquen a los cristianos. No podemos apoyar acciones que opriman a las mujeres o las influencien para tener el espíritu de Jezabel. No podemos apoyar acciones que perviertan la sexualidad de nuestra nación. Eso es lo que Dios nos llama. Entonces, cuando haya un apóstol en ese monte, cuando haya un apóstol en ese lugar, ¿qué es lo que se quiere? Primero, comprender el plan de redención para Israel en estos tiempos. ¿Por qué Israel? Entonces, qué bueno que lo mencioné hace un momento cuando hablaba de Mardoqueo y cuando les decía que siempre el pueblo de Israel había sido atacado. Porque a veces nosotros tomamos unas acciones que son contrarias y resulta que Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, cuando Dios está llamando a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sé que hay venezolanos que me están escuchando, pero su presidente legítimo en ese momento, Hugo Chávez, maldijo a Israel. Y cuando maldijo a Israel, entonces vino una enfermedad que lo mató. Y no pudo su poder, no pudieron los brujos y santeros de Cuba, no pudo nada, lo mató. La enfermedad lo mató. Pero por esa declaración vino maldición sobre Venezuela. Que en el nombre de Cristo se puede cortar. Que contigo, como un cristiano verdadero que está recibiendo esta palabra, Venezuela puede volver a resplandecer en la gloria y la bendición de Dios. Y espero que los venezolanos que me estén escuchando digan amén, porque así es, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que alguien que no está conforme a los principios de Dios y que está en el monte de gobierno, afecta una sociedad. Y creo que es el mejor ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dice Zacarías 2:8 pensando en Israel? ¿Qué dice Dios de Israel? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Según este texto, Israel para Dios es como la niña de sus ojos. Así que el ir en contra o el ir a favor de Israel en una nación va a permitir que haya bendición o que haya maldición, porque lo dice la palabra. Y estamos hablando de política internacional. Y estamos hablando, y bueno, Estados Unidos sí tiene un montón de situaciones difíciles, no sé qué, pero Estados Unidos es un país que tradicionalmente siempre ha apoyado a Israel, que siempre ha estado de su lado. Y tal vez eso ha hecho, yo no había visto noticias y tenaz lo que está pasando en Estados Unidos, porque tal vez eso es normal que ocurriera en Bogotá, que ocurriera en Santiago de Chile, en Quito, en La Paz, pero nunca en ciudades de Estados Unidos. Y tenemos que orar porque obviamente esto es una revolución que hay que pelearla desde lo espiritual, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que cuando una nación va en contra de Israel, se está maldiciendo a sí misma. Cuando una nación en la OTAN, en las Naciones Unidas, en donde quiera que haya un acuerdo y digan votamos en contra de Israel, la historia de Israel es violenta, no voy a tomar el tiempo acá para mencionarlo, pero una profecía se cumplió, pues hablábamos en mayo, el 14 de mayo de 1948, llevamos 72 años, donde Israel fue colocada como nación, reconocida por las Naciones Unidas, porque después de la Segunda Guerra votaron y dijeron, listo, ok, pobre gente, fuera que los matamos no tienen a dónde ir, y les dieron una ciudadanía, les dieron un lugar, un territorio, les dieron un estado. A Israel le dieron un estado. Y la palabra nos dice que debemos hacer eso. Segundo, Dios nos llama
a valorar los derechos fundamentales de la vida. Así que una persona cristiana que esté en el monte de gobierno tiene que ser definitivamente una persona pro vida. Una persona que esté para apoyar lo que Dios ha determinado, la vida, el derecho a la vida, la familia como tal. No al aborto, no a cosas que vayan en contra de nuestros ancianos, de nuestros niños, sino que pueda promover la vida en todo el sentido, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Nosotros no tenemos ningún derecho de tomar la vida de nadie, eso lo enseña la palabra. En tercer lugar, los gobiernos ya pueden ser dirigidos, ya no pueden, perdón, solamente ser dirigidos por lo natural, sino tenemos que entrar en el terreno de lo espiritual. ¿De acuerdo? Acá hay cosas espirituales que se mueven, cosas tenaces que se están moviendo, ¿de acuerdo? Y entonces dice en Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán la justicia. Y está diciendo que nosotros deberíamos tener gobernantes como Daniel, acá lo está diciendo, en la mañana te busco, en la noche también. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre de agenda, un hombre supremamente ocupado, un hombre que tenía muchas cosas que hacer. Pero por encima de esto, de todo, entendía que lo más importante era la comunión con Dios. Eso es un apóstol. Un apóstol es aquel que tiene en su corazón esa comunión con Dios, que no está dispuesto a tomar ninguna decisión delicada si primero no le ha consultado a Dios, si primero no le ha preguntado, si primero no ha dicho si es lo que Dios quiere o lo que no quiere, ¿de acuerdo? En el cuarto lugar, que permita el libre, o sea, que políticas como la del libre desarrollo de la personalidad, la superioridad del hombre sobre la mujer, o el feminismo, o qué sé yo, el permitir que la mujer se levante, son políticas que van en contra de lo que Dios quiere. Lo acaba de decir hace un momento, Dios nos hizo iguales, somos hombres y mujeres, tanto delante de Dios, tanto vale el hombre como vale la mujer, no hay distinción entre ellos, nos ama por igual, no está el hombre por encima, pero tampoco la mujer está por encima. Pero sí hay un orden en el hogar, hay un orden en la casa. Dios ha colocado en tu casa al hombre como sacerdote para que él ministre. No en ningún lado dice que la mujer es cabeza, en ningún lado dice eso. Lo lamento, queridas mujeres, si usted lo pensaba, pero no hay ningún versículo bíblico que apoye eso. En la casa, en la familia, los que son casados lo tienen que entender, los que se van a casar un día tienen que entenderlo, que el hombre es la autoridad, es la cabeza, es lo que enseñamos cuando preparamos a nuestras parejas para casarlos, es lo que les enseñamos. Pero eso no quiere decir que la mujer no tenga derecho a desarrollar un ministerio, a crecer en el monte que Dios le ha dado, monte de familia, monte de salud, monte de educación, monte de gobierno, monte de economía. La mujer puede ir surgiendo en esto, ¿de acuerdo? Porque es lo que Dios ha determinado. Pero esas políticas donde generan odios, donde coloca el machismo y entonces la mujer es un cero en la izquierda, o donde levantan a la mujer y dicen que el enemigo es el hombre, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas no sirven. Ayer lo hablábamos y lo quiero tocar en este momento, donde se hace el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que el niño crezca como quiera, y sabe que después usted pregunta, pero ¿por qué mi chino es tan mediocre? ¿O por qué mi chino es tan desagradecido? ¿O por qué mi chino es tan orgulloso? ¿O por qué mi chino? Bueno, porque resulta que nosotros tenemos un corazón perverso. Y si yo permitiera que esto generara en mi vida un libre desarrollo de la personalidad, la mentira, la fornicación, la rebeldía harían que esto se echara al traste. Un retiro, hace muchos años, hace como unos 15 años, un retiro que tuve con jóvenes. Y se levantó un chico de la Nacional a decirme que el mejor gobierno era la anarquía. Hablando de que la anarquía, él me decía, siempre se entiende mal como revolucionarios, como rebeldes, pero la anarquía no es eso, la anarquía es que yo no necesito ninguna autoridad para portarme bien. Y yo le decía, ok, perfecto, pero el asunto, el problema es que en el corazón del hombre no está el portarse bien. En el corazón del hombre hay mezquindad, hay arrogancia, hay envidia, hay resentimiento. Y por eso necesitamos que haya padres que formen a sus hijos. Querido papá, forme a su hijo. Disciplinarlo está bien. Darle un juetazo por la cola de vez en cuando no sobra. Enseñarle a que se levante temprano, a que tienda la cama, a que tenga principios, a que haga las tareas, a que no sea mediocre en la forma de las tareas. Ayer decía Alejandra, una joven, decía, los jóvenes somos perezosos. ¿Y por qué? Porque no les hemos exigido. ¿Usted quiere un joven de bendición en el futuro? ¿Quiere un joven que lo haga bendecir? Dice en Proverbios que el necio avergüenza al padre, pero el prudente es orgullo y honra para su padre.
Bueno, como sea su hijo, resulta que no van a hablar del hijo, van a hablar de la mamá o del papá. El papá o la mamá los formó así. Y por eso es que es bueno, hace, proyecta, o es por eso es que no ha hecho nada, ¿de acuerdo? Así que necesitamos entender que ese tipo de políticas no son de Dios. Y que Dios ama al pecador, pero no consiente el pecado. Entonces ese tipo de cosas de la inmoralidad sexual, de permitir la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, eso no agrada a Dios. Y un político en el monte de Dios, en el monte de gobierno, un hombre de Dios en el monte de gobierno, debe tener claro esos principios. Debe tener claro eso para poder legislar. Si no tiene claro eso, seguramente empezará a abrir fisuras y empezará a mandar mensajes equivocados, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es un tema bien importante. Y hoy yo termino acá con esto. El rol principal en este monte será promulgar los juicios de Dios en busca de que las naciones se aparten del pecado. El rol principal de un apóstol en el monte de gobierno es colocar en evidencia el pecado del pueblo para que el pecado sea desaparecido, sea quitado, para que la sangre del Cordero, para que la sangre de Cristo llegue a las naciones. Cuando usted entiende la política desde ese punto de vista, entenderá lo importante. Cuando estamos llamados a tomar naciones, déjeme decirle esto, no creo que me salga de lo que estoy diciendo, pero usted y yo conocemos la historia de Jonás, que el hombre no quería ir a Nínive, porque él sabía que Dios era misericordioso. Pero yo podría decir que Jonás llegó a ser como un tipo de apóstol, porque él vino y denunció y dijo: ustedes van a morir porque han pecado, porque se han rebelado en contra de Dios. Y la autoridad, el gobernante, el rey de esa nación, escuchó la palabra que dijo Jonás, y entonces lo que hizo fue tomar una acción política. ¿Y cuál fue la acción política que tomó el rey de Nínive? Decretó ayuno y oración sobre todo el pueblo. Durante 3 días creo que fue esto. Y eso hizo que el corazón de Dios trajera perdón y misericordia a esa nación. Mira cómo una decisión política de un gobernante por la palabra de un apóstol hizo que viniera bendición. Así que Dios, yo te lo dije al principio, cuando estábamos empezando estos temas, Dios sí está interesado en ti como individuo, en ti como persona. Dios conoce hasta el último detalle tuyo, pero a Dios también le interesan las naciones. Le interesa que haya un cambio, que haya una bendición, ¿de acuerdo? Y un apóstol en el monte de gobierno está llamado a que el pueblo se arrepienta de sus pecados, a que esos que están en el momento de gobierno le puedan decir al Estado: vamos a caminar en función de Dios, vamos a caminar con criterios, vamos a caminar con principios, vamos a honrar el nombre de Dios, y en ese sentido, que honremos el nombre de Dios, vamos a ver la bendición. Así que para mí este tema es apasionante y espero que para usted lo sea, porque tiene que ver con lo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a algo más. La intimidad con Dios es lo más importante, nuestro devocional, nuestra comunión con Él, pero más importante es seguir adelante. Quiero invitarle a que oremos. Quiero pedirle que cierre sus ojos allí donde está. Espero que este tema le haya bendecido. Espero que más adelante, después de la oración, no en este momento, pero después, me deje sus comentarios en el chat. Me diga: uy, pastor, chévere, o no entendí nada, o lo que sea, pero me deje sus comentarios porque para mí son muy importantes. Pero en este momento quiero que oremos y quiero que usted incline su rostro. Padre, y gracias te damos, Dios, por todo lo que tú nos estás enseñando y por la manera como nos estás hablando, porque entendemos, Señor, y reconocemos que tú nos estás llamando, Señor, a conquistar, Señor, los diferentes montes que hacen parte de la sociedad, Señor, y en esta semana nos estás hablando de ese monte de gobierno, monte que tal vez para algunos produce pasiones, genera expectativa, genera, Señor, un deseo, Padre, pero tal vez para otros genera apatía, pereza, cansancio, aún lo ven como pecado el hablar de esto, Dios, pero tú nos estás clarificando a través de la escritura, Señor, lo importante que es este monte, lo importante que es colocar a personas temerosas de ti, Señor, y cómo hemos fallado como iglesia, Señor, cuando hemos desconocido este lugar y cuando ni siquiera hemos querido contemplar la idea, Señor, de entrar en ese monte. Padre, sé que, Señor, solamente tú llevarás allí a los que tienen la unción, Señor. No es el que quiera, no es el que le guste, Señor, es la persona que tenga esa intimidad contigo, ese temor tuyo, y que pueda entrar
ese lugar, Padre. Hoy te pedimos perdón por los pecados de nuestros gobiernos. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la corrupción. Hoy te pedimos perdón, Señor, por el orgullo. Hoy te pedimos perdón por la manipulación, Señor. Hoy te pedimos perdón por todas las políticas de gobierno, Señor, que van en contra de tus principios, Señor, y que, Padre, quieren deteriorar nuestra sociedad a través de, Señor, el homosexualismo, unión de parejas homosexuales, el aborto, Señor, la ideología de género, Padre amado. Señor, estas políticas, Padre, que generan dolor, que generan angustia, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad en muchachos, Señor, que necesitan ser guiados, por sus maestros, por sus padres, Señor. Creo que lo decía Olguita anoche, Señor, como el gobierno ha querido quitarle a los padres la autoridad de poder criar a sus hijos en principios y en valores, Dios. Pero hoy volvemos, Señor, al principio en ti, Señor. Hoy te pedimos que podamos entender el modelo de Jesús y oramos, Señor, para que se levanten apóstoles, Dios, con el carácter, con el sentido de Cristo. Que Cristo sea nuestro modelo. Apóstoles con autoridad, apóstoles con unción, apóstoles que puedan, Señor, convocar, que puedan mover, que puedan mostrar tu gloria, Señor, más que una capacidad humana, más que un carisma humano, más que un talento, Señor, en su propia humanidad, Señor, que sea unción, que sea gracia, que sea poder, que sea autoridad que venga de ti, Señor. Dios nos llama, Señor, a levantar esos apóstoles y hoy oramos para que se levanten apóstoles en nuestros jóvenes, en nuestros hombres, en nuestras mujeres, Señor, personas temerosas de ti, Señor, personas que no tengan tal vez el deseo, Señor, de defender simplemente un partido político, Dios, porque tal vez es lo que nos lleva a la polarización, Señor, sino personas que estén dispuestas a defender tus principios, tus valores, lo que tu palabra nos ha estipulado, nos ha mandado, Señor. Y hoy queremos entrar, Señor, a orar por esas 5 áreas, Dios, que hemos hablado, Señor. Hoy oramos, Señor, por Israel, porque tu palabra nos enseña que debemos orar por Israel, que debemos orar por la paz de Jerusalén, Señor. Y hoy declaramos que Israel juega un papel importante en todos los acontecimientos del futuro, Señor, de la humanidad, Dios. Y hoy como hombres y mujeres sabios, entendiendo lo que tu palabra nos dice, Señor, hoy queremos bendecir a la nación de Israel, Señor, y queremos pedirte que los gobernantes que estén, Señor, comandando, Señor, nuestras naciones, Señor, sean hombres y mujeres, Padre, que puedan bendecir a Israel, que puedan tener, Señor, estar a favor de Israel, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Estamos viviendo tiempos proféticos, Dios, y queremos entenderlo, verlo desde esa perspectiva, Señor, y entrar en esa unción, Señor. Hoy te pedimos por gobernantes que sean pro vida, gobernantes que entiendan, Señor, que no hay una conciliación con el aborto, que no hay una conciliación, Señor, con el exterminio. Padre, que tú nos llevas a entender que tú eres el que da la vida y también el que la quita, y que la vida es un derecho sagrado de cada persona en el mundo entero, Señor, y que nosotros no tenemos la capacidad de disponer quién muere, quién vive, quién nace o quién no nace, sino que es solamente voluntad tuya, es el poder y la gracia que viene de ti, Señor. Hoy oramos para que como cristianos entendamos, Dios, nosotros los que somos cristianos, pero también los que van a estar en este monte, que tú nos has llamado a ser luz y sal, Dios. Y Padre, qué bueno entender que no somos la luz y la sal dentro de la iglesia, porque se supone que en la iglesia no hay pecado, y se supone que en la iglesia hay luz, Dios, pero es afuera en el mundo y en estos montes que son gobernados por potestades de maldad, donde la iglesia tiene que ser luz, donde la iglesia tiene que ser sal. Y hoy oramos para que en el monte de gobierno vengan hombres, Señor, temerosos de ti, que puedan con su luz, Señor, colocar en evidencia lo que en las tinieblas se ha hecho, Señor, para que la sal, Señor, no permita que la corrupción siga avanzando, sino por el contrario, Señor, que sea repelida, Señor, que sea quitada. En el nombre de Jesús hoy oramos, Dios, para que se levanten esos hombres. Y estas prédicas que estamos hablando, Señor, es para que tú empieces a inquietar corazones, para que tú empieces a hablar a las vidas de cada persona, Dios. Hoy oramos, Señor, para entender, Padre amado, que necesitamos, Señor, generar políticas, Dios, que sean, Padre, conforme a tu palabra, que la disciplina es correcta, Dios, que no es el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, que tú has establecido un orden en la familia, en el hogar, Dios, que los hijos tienen que estar sujetos a los padres, y que los padres tienen una responsabilidad de levantar a sus hijos primeramente en el temor de Dios, pero también en disciplina, Dios. No queremos hijos, Señor, malcriados, no queremos hijos, Señor,
Señor, que tal vez no entiendan el concepto de autoridad o que no entiendan el concepto de gratitud, Dios. Hoy queremos, Señor, hijos que puedan ser cambiados, renovados, transformados por el poder de la palabra, que se puedan apasionar por ti, Dios. Hijos que entiendan, Señor, que la vida tal vez hay que trabajar, hay que ganarse las cosas, Dios. No simplemente que estén renegando porque no tienen y ven a sus padres como tal vez simplemente les traen todo a la casa, Dios. Hoy clamamos para que haya una actitud diferente, Señor, tanto en padres como en hijos, Dios. Y hoy pedimos para que haya una integridad, Señor, en nuestra vida moral de las ciudades, de las naciones, para que podamos entender, Señor, que tú nos hiciste hombre, que tú nos hiciste mujer, Dios, y que tú nos levantas en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti. Hoy declaro, Jesús, que tú levantas hombres para que en este lugar, Señor, en el monte de gobierno se levanten, pero apóstoles verdaderos tuyos, Señor, no apóstoles desde su propia perspectiva, desde su propio conocimiento, sino apóstoles que realmente tengan el temor de Dios y que puedan tener la unción de Cristo. Hoy bendigo a toda la iglesia y te pido, Señor, que este tema que estamos hablando sea de bendición para cada uno, Señor, y que podamos entender lo que tú nos estás llamando a hacer. En el nombre de Cristo bendigo a la iglesia y te doy gracias por ellos, en el poder de la palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición, y como usted no puede, o sea, sí puede aplaudir, pero yo no lo escucho, entonces su aplauso para mí es su comentario, su amén, su gloria a Dios, se está de acuerdo, para poder estar en esa comunión y en esa sintonía con el Señor, ¿de acuerdo? Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarnos. Solamente unos anuncios pequeñitos. En primer lugar, no se siga perdiendo esta semana, bueno, todas las semanas son espectaculares, pero yo voy a decirle algo. Personalmente yo estaba temeroso porque decía, no, este tema va a ser tenaz, y veo que hay una buena recepción. Hemos tenido el lunes y el martes tremendos invitados, y yo quiero decirle que ya jueves, viernes, sábado y domingo, 4 invitados, domingo también, sí, domingo también, así que jueves, viernes, sábado y domingo, 4 invitados que usted no se puede perder. Cuatro personas que nos van a estar hablando de estos temas, que van a estar con nosotros hablando de muchas cosas, y que va a ser una gran bendición. Así que por favor no se pierda este tema, y quiero que se apasione. Ya hablamos de los medios de comunicación, estamos hablando del gobierno, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la religión, vamos a hablar del entretenimiento, y vamos a caminar en la dimensión de lo que Dios quiere. Así que te invito a que estés en la bendición, ¿de acuerdo? Quiero darle gracias a la iglesia por su fidelidad. Si tú no has podido diezmar, ofrendar, no quiero que te sientas mal. Quiero que entiendas que este es un tiempo donde Dios te lleva a depender de Él, a entender que Dios es soberano y que Él te puede bendecir. Si estás sin trabajo, si las cosas no están saliendo, solamente inclínate a Dios y dile, Señor, dependo de ti, tú lo harás. No entres en pánico, no entres en desespero, no entres en angustia. Dile, Dios, yo confío en ti, y Él mandará esos cuervos de los que hemos hablado a tu casa para que provean. Pero Dios también abrirá puertas de trabajo, puertas de empleo y de bendición para que tú tengas la provisión. Pero a los que están trabajando, primero, si tú estás trabajando y no estás siendo fiel con tu iglesia, entiendes la fidelidad, te exhorto, sé fiel con tu iglesia, porque en este momento lo estamos necesitando. Seguimos pagando un arriendo, seguimos sosteniendo un montón de cosas, y la iglesia sigue funcionando. Pero tú que has sido fiel, yo te bendigo. Bendigo tu fidelidad, bendigo tu lealtad. Ha sido una bendición. Yo anoche le decía a mi esposa que le doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque tal vez no tengamos en abundancia, pero no ha faltado, porque Dios ha sido de bendición, y no hemos tenido solamente para nosotros, sino para bendecir a otros. Así que qué bueno que podamos estar en esa gracia. Así que, y quiero recordarte algo, tus diezmos y tus ofrendas son para el mantenimiento de la iglesia. De eso no estamos utilizando nada. Bueno, sí utilizamos algo, pero pues no importa, eso es de interno, pero no lo utilizamos para las ayudas que estamos dando, porque eso es aparte. Así que tú, que eres miembro de la iglesia, que conoces, vas a ser fiel con tus diezmos y con tus ofrendas, ¿de acuerdo? Y si tú no eres de la iglesia, pero sientes en tu corazón, bueno, nos dices por interno y nosotros te damos el chance. Quiero pedirle a todos los que den sus diezmos y sus ofrendas, por favor, díganos, diezmamos, colocamos tanta plata. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, por gobierno, responder y decir, bueno, recibimos la plata de tal persona. Entonces a veces recibimos una consignación de 30,000 pesos, pero ¿de quién será esto? Y entonces queda como un NN, y bueno, un NN de 30,000 pesos no hay problema, pero si son 5 NN de 30,000 pesos, pues ya decir, bueno, ¿y quién es ese NN? Entonces,
por favor díganos qué es esto. Si tú quieres colaborar, bendecir, invertir en este ministerio, bien lo puedes hacer en la gracia y en el amor del Señor, ¿de acuerdo? Así que los invitamos en ese, y bendecimos a todos los que han cumplido sus diezmos, sus ofrendas, bendecimos su alacena, bendecimos su casa, que nunca falte la provisión, ¿de acuerdo? Mañana continuamos, ya les dije, tenemos 4 invitados trenaces en esta semana, así que los espero. Grupos de influencia, por favor, viernes y sábado tenemos nuestros grupos de influencia, no falten. Es muy importante que usted esté conectado porque es la forma en que usted es pastoreado en la iglesia. Ya tengo 10 personas inscritas para el encuentro con Dios. Si tú no has hecho encuentro con Dios, si quieres, estamos ya cuadrando con Héctor para hacer la planeación, la plataforma. Tal vez estoy pensando en algo y que sea como vienen 2 puentes seguidos y como seguimos en cuarentena, seguimos en aislamiento, podemos hacerla de pronto un domingo y un lunes y ahí nos distribuimos. Entonces, para que estés muy pendiente para tomar ese tiempo, pero entonces quiero darle chance a los líderes de grupos que me estén escuchando, si tienen más personas que nos para escribirlas, para empezar un solo grupo y poder hacer un tiempo muy especial de ese encuentro con Dios. Escuelas, hemos hablado con Héctor, yo creo que están terminando ya sus escuelas. Vamos a entrar en un mes de vacaciones y ese mes de vacaciones va a ser para que las personas de encuentro puedan tomar su encuentro, los que se van a bautizar se bauticen y poder iniciar con los 12 pasos, por un lado, pero también para que tengamos esa parte de imprimir las cartillas y todo lo que necesitamos para sus clases, ¿de acuerdo? Así que los invitamos. Si usted está fuera del país, si usted está en Australia, si usted está en Estados Unidos, en otro lugar y quiere entrar en ese proceso, cuéntemelo, pero quiero decirle a usted que está fuera del país que queremos que también se vincule a un grupo y usted puede hacerlo ahora porque nuestros grupos son virtuales. Entonces tenemos grupos por Zoom, entonces usted nos dice quién es, por el chat lo comenta, a Alejita o alguien le conecta con su grupo y podemos empezar ese proceso, ¿de acuerdo? Comida para los que están sin techo. Vamos a hacer la campaña el próximo domingo en la noche. ¿Por qué el domingo? Porque resulta que el domingo es cuando no estamos grabando, entonces es el día que nos queda como libre para ir y hacerlo. Entonces estamos preparando más o menos 100 comidas. Ya vamos a presentarle el video de las fotos en las que la campaña que ya hicimos, que fue mini campaña y fue un tiempo muy especial. En esta sé que hay mucha gente que más se quiere vincular. ¿Cómo se puede vincular? Quiero decirle que fuera del país ya nos están enviando dinero para esas comidas. Entonces usted de pronto puede ir, pero por favor escúcheme, si usted quiere ir, ok, puede ir, pero suena grosero lo que voy a decir, pero entiéndame, pero no nos ponga a decir, ¿y quién me recoge y quién me lleva? Porque va a ser más complique. Si usted quiere ir, le diríamos, tiene que llegar a tal lado y tiene que devolverse solito, porque pues ya tener logística para hacer eso es bastante expendioso para ahora tener logística para traerlo. Entonces, si usted quiere ir, nos dice, yo quiero ir y yo puedo llegar, entonces no lo dice en su medio de transporte, lo que sea. Puede llevar también, sabe que de pronto ropa, de pronto cobijas, lo que usted tenga allí, puede apoyar con mercado. Entonces lo que usted quiera. Y también estamos en nuestra campaña Muestra tu amor con acción, que es los mercados que le llevamos a la gente de la iglesia que está pasando necesidad. Así que usted, como ve, estamos trabajando en lo espiritual, pero también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con no soltar a nuestra iglesia y tampoco soltar a la gente que está pasando necesidad. Así que los bendecimos, gracias por estar con nosotros. Todos sus comentarios acá para mí son muy, muy importantes, son de gran bendición y solamente me renta decirles que los amamos, que los queremos, que gracias por estar. Mañana 8:30 de la noche, no se pierda nuestro tiempo con Dios. Bendiciones para todos y que tengan una feliz noche.